Y continuando con el tema de la reforma laboral, de la lucha en contra de la reforma laboral, estamos en comunicación con Emilio Crisi, referente de ATE Rosario y de la CTA. Muchas gracias, Emilio, por la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta atención. Comentanos tu mirada sobre la cuestión de la pelea en contra de la reforma, teniendo en cuenta que, digamos, la heterogeneidad de las organizaciones sindicales y sociales que están enfrentando esta situación. Bueno, exactamente, como vos bien dijiste, hay una heterogeneidad. No vamos a ahondar en sí en los puntos de la reforma laboral porque sabemos que son regresivos, que nos quieren retrotraer a las condiciones de trabajo del fin del siglo XIX. Y sabemos que atacan directamente el derecho a huelga, las organizaciones sindicales, los convenios colectivos de trabajo. O sea, sabemos que ese es el objetivo de máxima, además de flexibilizar y precarizar aún más a los laburantes. Sí vamos a hablar de nosotros desde ATE Rosario y de CTA, junto a otros sindicatos como aceiteros, como algunos sindicatos de la CAT, como el SOMU, Siconar, Adragado y otros gremios, venimos articulando, organizando, coordinando de hace ya un año y medio, lo que tiene que ver con la acción sindical con independencia de los partidos políticos, los gobiernos, una acción sindical que pueda salir a la calle sin ningún tipo de condiciones para defender el derecho de los trabajadores. Y bueno, y en eso ATE y CTA Autónoma viene bregando hace ya, te digo, con estos otros gremios que son de CGT y de CTA hace bastantes meses, un año y medio yo diría. Bueno, en esta resistencia a la reforma laboral encuentra a nuestra coordinación como, vamos a decir, adelantada a los hechos de la necesidad de una coordinación del sindicalismo, y por suerte, afortunadamente, sectores de la UOM encabezados por Furlan, bueno, el sindicato aceitero a nivel nacional siempre estuvo, ATE a nivel nacional siempre estuvo predisposición para la coordinación, y otros sindicatos importantes que se llama Frente de Sindicatos Unidos. Hemos estado coordinando de hace algunos meses lo que tiene que ver con salir a la calle y parar la cuestión de la huelga como herramienta de presión y la movilización, por lo menos para frenar el trato de la reforma laboral en las cámaras legislativas. Nosotros decimos, no hay que hablar de ninguna reforma, no es que, por ahí yo he escuchado a algunas personas de distintas fuerzas políticas, bueno, hay que ver, vamos a modificar algunos artículos. No, mientras esté este gobierno entregador, este gobierno perseguidor, este gobierno que saquea todo lo que encuentra a su paso y entrega todo, no vamos a abrir ninguna ventana de reforma laboral, porque si abrimos la ventana va a ser totalmente regresiva, hay que resistirla y hay que tratar de que no se trate en el Congreso. Abrir la discusión de una reforma laboral con este gobierno es como en el medio de un huracán abrir la ventana, básicamente, abrir la puerta de tu casa. Entonces decimos, bueno, hay que resistir, hay que tratar de que no se trate. Los sindicatos y las centrales sindicales tenemos todo el derecho de la resistencia, de la huelga. Lo tenemos el derecho por los trabajadores, no por que ninguna ley nos lo diga, incluso, ¿no? A pesar de que el artículo 14 bis dice que está permitido el derecho a huelga. Bueno, este gobierno incluso no respeta los artículos de la Constitución ni de las leyes. Nosotros tenemos una única ley que es el mandato de los trabajadores. Exactamente, y por ahí quería consultarte, ¿no? Porque la reforma laboral ahora parece que es un acto, ¿no? Un acto de votación en el Congreso, en el Parlamento, y en un solo acto vendría la reforma laboral. Si no, durante años, yo me pregunto cómo viene avanzando las patronales con respecto a los derechos de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, por convenio colectivo, ¿no? El ESMATA firmando con Toyota, firmando que se pueda trabajar los sábados, o en el caso de los petroleros que se puedan laborar en pozos
a más de 60 kilómetros, vientos de más de 60 kilómetros por hora, ¿no? Parece que la reforma laboral también viene entrando por los convenios colectivos, arreglada por la burocracia sindical. Efectivamente, como vos decís, ya desde la época de Macri habían avanzado el sector petrolero y el sector automotriz con reformas por sector. Mismo otros sectores habían avanzado efectivamente con, nosotros le llamamos reforma laboral por goteo, que son reformas laborales sectoriales. En el Estado nacional, provinciales y municipales hay efectivamente rasgos de reformas laborales regresivas, caso de los presentismos que se están instalando ahora. El presentismo es una herramienta para extorsionar contra el derecho a huelga y para presionar al docente que no se pueda ni enfermar, al docente, al trabajador estatal, al empleado de comercio, para presionar básicamente que tenga que ir a trabajar incluso con fiebre, con COVID, con lo que sea, ¿viste? Entonces, bueno, son todas medidas que atentan contra la vida y la salud de los trabajadores. En el fondo es eso. Y esta reforma por goteo, que vos bien dijiste, que arranca en petrolero, automotrices, que arranca también en el sector de comercio a nivel nacional, en algunas dependencias del sector público, que arranca, por ejemplo, también en los peones rurales, también hubo importante avance de los sectores, los dueños, digamos, de la tierra, los pools de siembra, con respecto a los derechos de los trabajadores, a la vulneración. Bueno, ahora el gobierno nacional avanza con una reforma laboral que el único precedente a nivel integral es la última dictadura militar. Es el último precedente importante, y esta va por más, va por todo esta. Ni siquiera la dictadura militar se animó a reformular tantos aspectos del régimen de trabajo. Exactamente, porque ahora no son los fusiles, sino es esta democracia de ricos, ¿no? Esta democracia de las corporaciones. Quería hacer una reflexión, ¿no? En relación al avance. Yo trabajo, por ejemplo, en Coca-Cola, en la planta de Pompeya, y nuestro sindicato firmó en el año 97 la reforma laboral nuestra. Nosotros trabajamos sábado, domingo, 12 horas, sin cobro de horas extras. Trabajamos el famoso turno americano, ¿no? La patronal nos ha impuesto vía acuerdos con la burocracia del Sutiaga y de la Fataga. Los trabajadores tenemos ese problema, ¿no? Porque cuando una empresa designa un representante, ese representante, por ejemplo, si Paolo Roca designara un representante para hacer un gasoducto o en Kazajistán o donde sea, el representante está en permanente comunicación con Paolo Roca preguntándole: Paolo, ¿qué hago? ¿Qué acepto? ¿Qué no acepto? En cambio, cuando los trabajadores votamos representantes, perdemos el control sobre ellos, nos pasa la mayoría de las veces, ¿no? ¿A vos qué reflexión tenés con respecto a esto? Mira, nosotros participamos de una corriente sindical en el sector público, privado, en el sector industrial de servicio, una corriente sindical a nivel nacional en distintos sindicatos que tiene que ver con recuperar aquel sindicalismo viejo, ¿no? La democracia directa de los sindicatos, la participación directa, más allá que seamos delegados o dirigentes sindicales, que el laburante tiene que tener voz y voto en los plenarios, en las asambleas, independientemente del representante que va, qué sé yo, que el día de mañana entra a la negociación, pero acá la decisión tiene que ser pura y exclusivamente del colectivo de los trabajadores, ver cuál es la mejor forma de ponerse a negociar, con qué puntos, cuáles son los pisos, los techos, pero hay que recuperar la participación plena y colectiva del conjunto de los trabajadores, porque llegamos a este nivel de apatía a nivel de la sociedad, que confunde incluso el Estado y la clase política con los sindicatos. Llegamos a este nivel de apatía porque hubo un cercenamiento de la participación, totalmente equivocado, totalmente erróneo, torpe de gran parte de los sindicatos. Lo interesante, bueno, yo pertenezco a un sindicato, incluso ATE, que es un sindicato muy permeable a la participación, más allá de algunas
regionales o seccionales que uno puede tener discrepancia, en general hay, digamos, hay una permeabilidad un poco más importante en la participación, y desde nuestras corrientes sindicales en Argentina, digamos, pregonamos la cuestión del involucramiento directo de los trabajadores y las trabajadoras, porque aparte, imagínate otra cosa, ¿qué hace un senador o un diputado opinando de la salud pública cuando el tipo se atiende en la clínica suiza, o de la educación pública cuando manda a los hijos a un colegio privado? Eso tiene que estar directamente en la ciudadanía, los sectores populares, y los gremios, la comunidad, los gremios, los trabajadores, los propios trabajadores, tienen que estar gestionando esas cosas. ¿Cómo puede ser que se lo deleguemos a los diputados, a los senadores, a los ministros, al presidente? O sea, es una locura, es una locura, tanto como lo que pregona, como lo que habla el presidente de la nación con cada barbaridad que dice. Exactamente, se trata justamente, me parece auspicioso que haya corrientes sindicales, como lo sabemos obviamente, que dan una pelea por la decisión asamblearia, la acción directa, la solidaridad de clase. Exacto, es eso. La ayuda mutua, digamos, justamente es recuperar todas esas cuestiones que tienen que ver con la tradición de la clase trabajadora y su lucha. Bueno, para ir cerrando, ¿te quedó algo en el tintero? ¿Querés agregar algo más? Me parece importantísimo la cobertura de los medios como los de ustedes, el tema de la reforma laboral, la parte organizativa, la parte de la resistencia sindical. Me parece interesante eso, porque se va difundiendo las iniciativas que hubo en Córdoba, que hay en Rosario, que hay en algunos sectores de Buenos Aires, que hay también, por ejemplo, en Tierra del Fuego hubo eventos importantes de resistencia, lo mismo que en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, hay multisectoriales que están en lucha permanente, en la provincia de La Pampa lo mismo. Me parece que por ahí, por el lado de la resistencia, la solidaridad, el abandono de las mezquindades, no solo partidarias, sino las mezquindades personales que tiene muchos sindicalistas, me parece que hay que abandonar eso y tender puentes. No es momento de andar haciendo diferencias, sino que es momento de andando por otros, sumando fuerzas sindicales. Y obviamente, aparte otra cosa, la reforma laboral, a contrario de lo que se cree, están difundiendo encuestas, pero hay encuestas que hemos leído en los últimos días, tiene entre un 52 y un 54% de reprobación. Eso es más de la mitad de la población, es decir, tiene un nivel de rechazo importante la reforma laboral. Es importante que se plasme en la movilización popular ese rechazo, y los que puedan movilizar, que movilicen. Muy bien, compañero, estamos absolutamente de acuerdo. Hay que dar esta batalla y hay que seguir batallando, porque esto no es una guerra de una sola batalla, sino creo que va a ser una pelea de largo aliento. Así que hay que seguir tejiendo por abajo. Exacto, exactamente. Hay que seguir tejiendo por abajo organización, solidaridad, coordinación. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo y nuestro compromiso de seguir cubriendo todas las instancias de lucha que se vayan desarrollando y en la que ustedes sean protagonistas. Bueno, igualmente para vos, y gracias a todos los muchachos del medio. Un cariño grande y siempre a disposición. Abrazo grande, compa. Salud.